Y hola, ¿qué tal? Primero que nada, ¿qué hace un físico hablando de finanzas? Bueno, yo creo que todos deberíamos hablar de finanzas, pero en mi caso particular, desde la prepa me gustan bastante las finanzas. eh, y desde la prepa, bueno, entrando a la universidad, empecé a adentrarme al mundo de las inversiones y pues tenía unos cuantos libros de los que quería hablar. Nada más que hasta apenas los ando sacando de donde estaban guardados. Bien, vamos a empezar. En cuanto a las finanzas, es un tema muy bonito. Yo creo que hay muchos videos en internet muy buenos, pero así como hay tantos videos buenos, hay tantos malos como uno quiera. Y con que sí uno puede rescatar ciertas cosas, pero es que hay que tener cuidado porque ya estamos hablando de dinero y la información es muy dispersa. Yo conozco dos canales en español bastante buenos para el caso mexicano, que es el que a mí me compete. Este, que es el de Omar de Educación Financiera. Ya tiene rato que no lo veo, la verdad, pero aprendí con ese. Y hay un cuate que vive en Australia, estudia en Australia su maestría en finanzas personales, pero se me olvidó su nombre. Creo que se llama Rubén. No sé, pero igual creo que el canal tiene finanzas personales en el título. Este, Quedaría de ver, no me acuerdo del nombre del canal. Pero bueno, entre otras cosas, lo que uno puede encontrar que son recomendaciones para comprar ya sea ETFs, acciones, fondos y aplicaciones para invertir como GBM, Cuspid, Finsus y brokers, ¿no? Recomendaciones para todo lo que uno quiera, para todo, para todo. Luego, en menor cantidad, hay información sobre el perfil que uno puede tener como inversionista, que no todos tenemos el mismo perfil. Y las finanzas personales, que es donde uno empieza, por algo son personales, ¿no? Tienen que ser adecuadas a nuestra forma de pensar, de vivir, incluso de sentir. Y pues aprovechando, voy a empezar con este libro. The Psychology of the Money. No, Psychology of Money nada más. De Morgan House, esta es la editorial Harriman House y el libro es del año 2020. Y sí, me parece que yo lo compré en el 2020. En ese entonces lo tuve que pedir por internet, no había llegado a México y el libro está en inglés, de hecho es bastante bonito. Me parece que es el segundo libro de esta edición que tengo. El otro libro que tengo se llama en español Uno no gana lo que en la vida uno no gana lo que merece, sino lo que negocia, un libro de negociación. Y vean, pasta dura, muy bonita. Aquí el canto del libro en plateado y con una tipografía muy, muy bonita. O sea, vean esto. Es una chulada. Es una verdadera chulada este libro. Tiene algunos rayones por ahí, pero Dios, o sea, qué hermoso. Este es de los libros que más recuerdo, tanto por lo que me enseñó como por lo bonito que está. ¿De qué habla? Bien, este no va a hablar de fondos cotizados, de índices bursátiles, de brokers, de impuestos y cualquier tema de estos directamente. Si acaso los llega a mencionar es para mostrar algunos ejemplos. Pero la idea de este libro es que uno entienda una dimensión más allá de este mundo que la financiera. Porque
quienes están en las finanzas no dejan de ser personas y no dejan de sentir, de pensar y de actuar razonables, racionales, irracionales o cualquier otra forma de actuar, ¿no? Consejos muy bonitos trae este libro. Aquí yo anoté algunos. Y de hecho los títulos del libro, o sea, los títulos de los capítulos del libro me encantan. Vean, tiene 20 capítulos. Y en el primero dice, bueno, aquí tengo yo como pequeñas anotaciones de cuál es la moraleja que el autor, Morgan Housel, quiere que uno se lleve al leer el libro. En el capítulo 1, nuestra experiencia es pequeña en el todo, pero grande en nuestra mente. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que la experiencia sea el 0.00000000001% de lo que pasa en el mundo, esa es nuestra experiencia. Va a representar seguramente el 80% en nuestra toma de decisiones. Hay que estar muy consciente de eso. En filosofía de la ciencia hay un concepto parecido que se llama carga teórica, como dato extra. Capítulo 2. Mucho se habla del conocimiento, mucho se habla de la razón, pero poco se habla de la suerte. Los capítulos tienen al inicio como estas ideas breves que yo estoy mencionando, de hecho ahí me basé para escribirlas, y posteriormente las desarrolla. En el segundo capítulo habla de la idea de esto que tiene que ver con el capital de riesgo, venture capital, ¿no? Que es como de empresas muy, muy riesgosas o startups que de repente, ¡pum!, saltan y, por ejemplo, Google en su momento, uno hubiera ganado millones si hubiera invertido desde el inicio, ¿no? Y es un tema muy complejo. De hecho, para el tema de venture capital está este libro, ahorita hablo de él. El capítulo 3 lo que nos quiere transmitir es, hay cosas valiosas que nunca valdrá la pena arriesgar, ¿como qué? Como la salud. Si uno está estresado y constantemente pasa todo el día sentado, quebrándose la espalda, mal comiendo y estresado por los resultados financieros del mercado, de los índices, que ahorita el mundo está como loco, no vale la pena. Los rendimientos que genere las inversiones de ese trader, que seguramente será trader porque está todo el día pegado, esa es la intención de un trader, no servirán de nada porque todo se va a ir en gastos hospitalarios. Hay cosas que no vale la pena arriesgar. La familia, tampoco. De todo eso habla el tercer capítulo. Capítulo 5. Volverse rico versus seguir siendo rico. Hay que tener un plan B. Capítulo 7. El mejor dividendo es el control de tu tiempo. Capítulo 8. No hay nadie más impresionado por tu auto más que tú. Habla de la humildad, básicamente ese capítulo está bastante padre. Sobre los gastos que uno no debe hacer o en principio no debería hacer si lo hace por querer encajar o por querer impresionar a las demás personas. Capítulo 11. Es mejor ser razonable que ser racional. Más vale tomar decisiones irracionales, pero bien fundamentadas y bien argumentadas. Eso sería una decisión razonable. Suena medio irracional, pero tiene buenas bases, o sea, no es tan descabellado, no es totalmente irracional. Capítulo 15. Nada es gratis. Hay que buscar las etiquetas de esas cosas que no traen precio. Y ese capítulo termina con algo parafraseado, que uno tiene que buscar el precio del éxito y pagarlo. Habla sobre estrategias, es como una recopilación de varios otros capítulos, no todos, pero varios otros capítulos de los que vienen ya en el libro. 16. Los tipos de inversores, desde el punto de vista como psicológico, ¿no? Psicológico, emocional también. Y capítulo 20, confesiones. Eso es de lo que va este libro, The Psychology of Money.
Ya en español llegó a México, me parece, en el 2021-22, pero entró al país con el título de ¿Cómo piensan los ricos? Ya ahorita si uno lo busca, este, ya en español se llama La psicología del dinero, pero las primeras versiones en español en el país tenían el título de ¿Cómo piensan los ricos? Ahí está, de Morgan Housel. Siguiente libro, Los secretos de Silicon Valley, de Scott Cooper. Las claves del Venture Capital. Este lo compré en el Sanborns. De hecho, me parece que fue mi hermano el que lo vio y luego yo me interesé bastante en el libro. No recuerdo si él o yo lo habíamos pedido, pero es mi ahora. Les mostraré un poquito del índice. El libro es de... este... ah, 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 me parece que no es bestseller. A ver... No, nada indica. Pero este fue bestseller número 1 de Wall Street Journal. En Wall Street parece ser que este libro es muy famoso. Y entiendo por qué, es muy bueno. El Venture Capital básicamente en español es capital de riesgo y lo explicaré con un ejemplo. Una startup, por ejemplo, ahorita empresas de inteligencia artificial, que es lo que está de moda, que gastan muchísimo dinero en servicios web, de alojamiento en la nube o incluso sus propios racks para almacenar la capacidad de cómputo. eh, Gastan muchísimo dinero e ingresan poco. De hecho, duran en pérdidas una buena cantidad de tiempo antes de adquirir rendimientos, antes de adquirir ganancias. Pero durante los primeros años se financian con capital de riesgo, porque la promesa de buenos ingresos a futuro es bastante creíble. Dicen, bueno, es inteligencia artificial, en algún momento va a jalar, ¿no? Entonces ahí tienes tu inversión. De eso va el Venture Capital, y es que en Silicon Valley la mayoría de empresas, o bueno, Silicon Valley es famosísimo por tener un montón de startups. El libro es del año 2019 y de la editorial... ¿De qué editorial es? Penguin Random House. Pura editorial gringa, creo. Un poquito del índice. El índice que tiene es bastante bueno. Habla sobre los limited partners, que son como, quienes invierten, los que se dedican al capital de riesgo, los fondos de capital de riesgo, cómo montar una startup, cómo recaudar dinero de un fondo de capital de riesgo, em, las hojas de términos de estos contratos. Habla sobre los miembros del consejo y el sello de aprobación en una startup, financiamientos difíciles, capítulo 12, eh, las salidas a bolsa, eso también. Las salidas a bolsa se conocen como oferta pública inicial de una empresa. De hecho, para este año, una de las más esperadas es la de... No sé si para este año se planea la de SpaceX y también... ¿Cómo se llama? OpenAI, la de ChatGPT. Y sí, es bastante bueno. De hecho, en el capítulo 4, página 81 de la versión en español, aquí está. ¿Qué son los limited partners y por qué debería a uno importarle, no?
Habla justo de los tipos, de los tipos que hay de estos y menciona a los universitarios, ¿no? Las universidades tienen fondos para financiarse. ¿Qué es lo que hacen? Tienen un gran capital que, por ejemplo, aquí dice que sus alumnos le donan, ponen a trabajar ese dinero y les genera cierto rendimiento, o sea, de todo el dinero que tienen, o sea, es un montón, y de ese 100% se les genera un 5% adicional cada año, ¿no? Entonces ese 5% que suena pequeño, pero en realidad es mucho dinero que alcanza para financiar una universidad completa. Este, todo ese dinero se gestiona en un fondo de la universidad. Aquí mencionan el caso de David Swensen. En particular, yo sigo mucho ese modelo en vista a lo que decía el capítulo 7, me parece, de acá, que no es lo mismo hacerse rico que mantenerse rico. Es mejor mantener un buen rendimiento siempre que buscar el máximo rendimiento en el menor tiempo posible. Yo no soy de esa idea, por eso no me gusta el trading. O sea, está interesante, no digo que no, pero por el tipo de inversor que yo soy, yo no tengo tiempo para estar pegado todo el día a la computadora viendo las gráficas y viendo los comportamientos bursátiles, comprando y vendiendo como 10 veces al día. Yo no soy de esos, entonces prefiero ser un inversor a largo plazo y qué mejor que aplicar el modelo de Swensen, que es el que a mí me gusta, me parece una distribución adecuada en el portafolio de inversiones, me ha funcionado, en 2 años he conseguido un 40% de rendimiento anualizado. Está súper, o sea, ya para qué quiero más, la idea es mantener eso, ya. Eh, David Swensen propone un modelo de distribución para el portafolio. De hecho, viene acá que lo divide en valores nacionales, en el caso de Estados Unidos, valores extranjeros, o sea, todo lo que es fuera de Estados Unidos, hedge funds, fondos de buyout, venture capital, que es el capital de riesgo. Los fondos de buyout son los fondos de adquisición, que son fondos de capital privado, ¿sí? Normalmente, aquí dice, que normalmente compran participaciones de propiedad de control en empresas existentes y que buscan aumentar su valor con el tiempo mejorando sus operaciones financieras. Son fondos a final de cuentas. Luego también habla de recursos naturales. Esto lo mete ya como para equilibrar, ¿no? Porque si la inflación empieza a cambiar mucho en valores que uno no quiere, por ejemplo, que suba la inflación, pues suben estos activos y los demás van a bajar. O sea, si sube la inflación, el S&P 500 tiende a bajar, que es el caso de los valores nacionales para él, o sea, para Estados Unidos, para este cuate que es Scott Cooper. En los recursos naturales, por ejemplo, el oro, la agricultura, ganadería, minerales, petróleo, cobre, energía, esos son recursos naturales. Y los bienes inmuebles. Aparte, también está renta fija y efectivo. Este modelo de David Swensen lo propuso para, como decía, un fondo universitario, generando un rendimiento anualizado de por ahí del 14%, según yo recuerdo. Como mínimo se debe lograr un 7, aquí dice en el libro, para el caso de las universidades. Y pues, ¿qué más? Ese es el caso que más me interesa comentar de este libro, porque influyó mucho en cuál es mi visión de las inversiones. Estos dos libros. Vamos con el siguiente. De cero inversionista, domina el juego del dinero, de Omar, de Educación Financiera. Es el del canal de YouTube. De hecho, este fue mi primer libro de finanzas. Luego me compré me parece. Según yo, este fue el segundo. Luego
Este fue el tercero y este fue el cuarto. Ahorita no he vuelto a comprar porque están un poco caros. Ajá. Desde al final. De ser inversionista. Este es del libro. Qué raro. Pues todos estos libros los sé. Menos este. Este ya es como la cuarta edición. Ahorita. Pero parece ser que todos estos los compré en el año en que salieron. En la prepa estaba yo. Era todavía pandemia. Este es del año 2020, si no me equivoco. Sí, 2020. ¿Qué editorial es? ¿Qué editorial es? ¿Qué editorial es? Tuve que pausar el video, pero como decía, este libro es del año 2020. Es bastante bonito, pero sí tiene algunas curiosidades que no creo encontrar en otro libro. Por ejemplo, está lleno de links. Lleno, todas esas líneas negras grandes que ven ustedes ahí. Son links a los videos de este cuate, de Omar. Está lleno de links. Y digo, no está mal, pero a veces llega a ser demasiado. Fácilmente se podrían haber ahorrado unas 10 páginas si no se hubieran impreso todos estos links, unas 10 páginas en este libro. Pero los consejos que da son muy buenos. Básicamente, esto es un plan, esto es una guía de instrucciones de cómo empezar a invertir. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Ahorrar, acabar con las deudas. Voy en orden de capítulos, así van. Acabar con las deudas, crear el fondo de emergencias, conocer un poco sobre inflación, establecer metas financieras. Ese es capítulo 5, capítulo 6, interés compuesto, capítulo 7, riesgos al invertir, capítulo 8, calculando rendimientos, capítulo 9, tu perfil de inversionista, capítulo 10, instrumentos de renta fija, luego renta variable, capítulo 12, invertir para el retiro, seguramente habla de los PPRs, planes para el retiro. De hecho, GBM acaba de sacar uno. Estafas comunes, portafolios bien diversificados, impuestos en las inversiones. 15 capítulos y un epílogo. Está perfecto, es directo, va al grano, no se anda con rollos y no es tan complicado. El capítulo, bueno, el epílogo del final dice: epílogo, la mejor inversión que existe. Aprender inglés, ser un devorador de contenido, combatir al peor enemigo, tú mismo. Plataformas donde puedes buscar información gratuita: Google, Reddit, YouTube, podcast. Cursos, generar ingresos adicionales y ta. Termina con una recomendación de libros: Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki; El hombre más rico de Babilonia, de George Clason; La transformación total de su dinero; El cuadrante del flujo del dinero, ese no lo había escuchado; The Simple Path to Wealth, de J.L. Collins; y El inversor inteligente, de Ben Graham. Ese será, ese último libro es este. Es un libro, es el más complicado que yo he leído. Bueno, si hablamos de libros de física técnicos, este se queda corto. Pero, para empezar, creo que es el libro más largo que he leído. El caso es que sí es bastante técnico. Es bastante técnico. Yo recomendaría que si lo van a leer, ya tengan ciertos conocimientos sobre inversiones y finanzas y más cosas para que lo puedan disfrutar al 100. Yo en su momento no lo disfruté tanto, pero bueno, tiene capítulos excelentes. Este es un bestseller, al igual que el otro de Silicon Valley. El libro como tal es por ahí del 60, nada más que ya tiene un montón de reimpresiones. Editorial HarperCollins,
La primera edición es del año 73. Este libro es del año 2019 y es la... no sé qué edición es. Cuarta, debe ser la quinta edición. Sí, debe ser la quinta edición. El inversor inteligente de Ben Graham, un librazo muy famoso. Yo creo que es la Biblia para todo inversionista. Eh, Tiene unas 600 páginas. Sí, 600 páginas. Habla sobre inversión, especulación, inflación. El capítulo 3 es un poquito de la historia del mercado de valores de Estados Unidos, claramente. Políticas en carteras, tipos de inversores, acciones ordinarias, eh, asesores en fondos de inversión, fluctuaciones del mercado, sociedades cotizadas, eh, estrategias de inversión, ya sea para inversor, lo que él denomina inversor emprendedor o inversor defensivo, valores convertibles y warrants, es un instrumento financiero. Unos ejemplos en el capítulo 17 con 4 historias reales extremadamente instructivas, como dice el título del capítulo. Una comparación de 8 pares de empresas. Capítulo 19, accionistas y equipos directivos, política de dividendos. Capítulo 20, al margen de seguridad como concepto central de la inversión. Epílogo, apéndices y notas finales. Hay algo que quiero mencionar antes de terminar. En el capítulo 6, al final, habla justamente de las salidas a bolsa. Cuando una empresa se vuelve pública, quiere decir que uno puede comprar partes de la empresa. Y básicamente al comprar partes de la empresa, uno está financiando a la misma. Es decir, si uno va al mercado, compra manzanas, pues está financiando la vida del vendedor de frutas. Por aquí lo tenía. Bueno, el caso es que al final del capítulo trae algo que habla de ese tema. Cuando salen las empresas a bolsas muchas veces son muy esperadas, como yo comentaba hace un rato, sobre la salida a bolsa o la oferta pública inicial de SpaceX y OpenAI. Muchas veces se piensa, y es la advertencia que da este libro, muchas veces se piensa que la mejor decisión es invertir en el día 1 de la oferta pública inicial, porque pues en principio las grandes tecnológicas así lo hicieron. Ahorita están por las nubes. Y cuando salieron eran baratísimas. El clásico de si tú hubieras invertido $10 en Google hace 10 años, ahorita tendrías no sé cuántos. Pero lo que dice el libro es que usualmente eso no es una buena idea, que hay que tener mucho cuidado. Habla de las salidas a bolsa en general. Dice, nuestra única recomendación es que todos los inversores, página 161, deberían mostrarse muy cautos ante las ofertas públicas iniciales, lo que significa simplemente que tales ofertas deben ser objeto de un cuidadoso examen y de pruebas extraordinariamente severas antes de decidir qué interesa su adquisición. Nunca mejor dicho, no cundan al pánico, no sean borregos, no sean ovejas en el mercado, analicen, no especulen y nada. 4 libros muy recomendados, 2 de ellos bestseller, estos dos, y no por eso estos dos tampoco son buenos. Son muy buenos los 4.
Nos vemos en la próxima.